El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 4. La caída de Aldorf, parte 1. Con cada noche que pasaba, la niebla de color amarillo verdoso que impregnaba las calles de Aldorf se espesaba un poco más. Por Sigmarside había crecido tan espesa que se había convertido en una práctica común para las familias e incluso unidades militares el aferrarse a una cuerda para que ninguno de ellos se perdiera en la noche. Figuras con forma de araña se arrastraban y acechaban plagando los callejones, pero siempre que un soldado o guardia trataba de capturarlas, se desvanecían. A través de la ciudad, el tañido lúgubre de campanas sonaba con cada hora pasada, un sonido que recordaba más a la advertencia de la lepra que al de un vigilante. La niebla minaba la energía de aquellos que la tomaban en sus pulmones y los enfermaba rápidamente incluso con la constitución más fuerte. Muchos de los ancianos y enfermos ya se habían desvanecido para siempre. En el Reikensee era asqueroso y maloliente, más allá de cualquier medida, cuajado de musgo negro y de la plaga que traía. Así que había tantos jejenes, moscas y mosquitos zumbando a través de la noche, que era casi imposible conseguir cualquier sueño. Incluso la doncella más enérgica acabó molida de agotamiento, hasta que arrastraba los pies y hablaba con voz ronca como una bruja. El mariscal de la Reiksguard y sus capitanes hicieron esfuerzos cada vez más frenéticos para localizar la fuente de estas extrañas enfermedades y evitar que se llevaran su ciudad por debajo de ellos. Sin embargo, nada se podía hacer, porque estos hombres de acción se adaptaban mal para luchar contra un enemigo invisible. Kurt Helbor no era un hombre para sentarse de brazos cruzados mientras su ciudad caía en la ruina. Hasta el momento, su brutal presión de los disturbios que habían estallado a través de los distritos más pobres había enviado un mensaje al príncipe y al vendedor ambulante por igual: mantener un comportamiento tranquilo o morir como un perro en una cuneta. El orden había sido restaurado, aunque como resultado muchos ciudadanos inocentes yacían muertos por las calles. En tiempos menos turbulentos, esta tiranía de mano dura muy probablemente habría visto al mariscal de la Reiksguard despojado de su rango, sino enviado quizás a la soga del verdugo. Sin embargo, con la nación al borde de un colapso total, la espada del regente era lo único que frenaba el caos absoluto. Vociferios indignados de los líderes de los gremios y nobles demasiado privilegiados fueron aplacados por los capitanes de la Reiksguard de Helbor con cada nueva audiencia negada. Desde la plaza de la Horca hasta las grandes cortes, una corriente subterránea de resentimiento burbujeaba por toda la ciudad. El número de detractores de Helbor
se duplicaba cada día. Cuando los disturbios o motines amenazaban su gobierno, el mariscal de la Reichswehr simplemente resoplaba con desprecio. Sus escoltas habían viajado a lo largo y ancho, y con su retorno cada uno había informado de una cepa diferente de desastre. Las provincias que no habían sido sacudidas por alguna cepa extraña de la peste eran acosadas por manadas arrasadoras de hombres bestias, hombres blindados del norte o huestes de engendros demoníacos cuyo avance había resultado lento pero implacable. Peor aún, parecía que no menos de 3 ejércitos distintos estaban convergiendo hacia la mismísima capital del imperio, hacia Altdorf. Temiendo un asedio, Helborg había reunido todos los regimientos armados que pudo encontrar al refugio de las murallas de Altdorf. Refugiados de Talabheim que habían viajado al oeste en barcaza se codeaban con estirlandeses sin afeitar, y los supervivientes de Carroburgo compartían cervezas y lo poco que tenían con la propia guardia de la capital. El mariscal de la Reichswehr había enviado peticiones formales de ayuda a Kislev, Marienburgo, Tilea, Estalia, incluso a la altiva Bretonia y los enanos solitarios del fin del mundo. Hasta el momento, ninguna respuesta se había recibido. La opinión predominante era que los antiguos aliados del imperio los habían abandonado por completo. Después de una noche sin dormir demasiado, Helborg buscó la ayuda de fuentes extrañas. Se había apilado altos montones de leña en cada cruce y todo el colegio brillante se había puesto a trabajar en la dispersión de brasas encantadas que estallarían en llamas de nuevo con gritar un sencillo canto. Cada tramo y estatua de las murallas de la ciudad fueron 3 veces bendecidas por los sacerdotes guerreros del culto sigmarita. Los acólitos del Colegio de la Luz quemaron la niebla más espesa usando rayos de pura magia. Los magos grises negociaron tratos en la oscuridad y los astromantes celestiales imitaron sus adivinaciones para determinar la hora exacta a la que los adoradores del caos golpearían. Las sacerdotisas sanadoras de Salia establecieron una barriada de tiendas de campaña, camas y camillas alrededor de su humilde templo, listas para recibir a los heridos y devolverlos lo antes posible a la lucha. Incluso los fantasmas de la ciudad se podían ver afilando sus espadas en el crepúsculo, conjurados desde el más allá del Vedo por los desposeídos magos espiritistas del Colegio Matista. La tensión era tan palpable como la niebla y crecía más gruesa cada noche hasta que era casi insoportable. En cada calle, mansión y casucha, los ciudadanos de Altdorf se preparaban para la guerra. El más reciente edicto de Helborg, en el que cada ciudadano de Altdorf debía concentrarse en apuntalar las defensas de la ciudad en lugar de enterrar a los que ya estaban muertos, había sido considerado como inhumano en el mejor de los casos y como locura en el peor. Sin embargo, ninguno se quejó demasiado fuerte, ya que estaban más preocupados por sus propias tumbas que las de sus amigos fallecidos y de sus familiares. Sin el conocimiento de todos, salvo el mariscal de la Reichswehr y sus asesores más cercanos, los cadáveres esparcidos en la calle iban a ser un arma en la guerra que se avecinaba. Herramientas para ser utilizadas por el único aliado que había respondido a las súplicas de ayuda de Helborg. A medida que los días difíciles fueron pasando, el momento augurado por el Colegio Celestial como el gran juicio se acercaba.
El cometa de dos colas ardía brillante en los cielos nublados, lanzando sobre la ciudad un crepúsculo extraño, incluso en las primeras horas de la mañana. Una sensación de atemporalidad e irrealidad inundó la ciudad mientras el día se desteñía en noche, conspirando con la omnipresente niebla para hacer parecer a Altdorf más como un reino etéreo e encantado que un próspero centro de la civilización. Regimiento tras regimiento de tropas estatales se asomaba en la niebla de las imponentes murallas. Calderos de brea y aceite de pescado se hirvieron en lo alto de las almenas, preparados para verter sobre el enemigo. Y el colegio de ingenieros se aseguraba que sus baterías de artillería fueran cebadas y preparadas. Las palabras de los sacerdotes guerreros y capitanes sonaban en la penumbra, poniendo durante un tiempo acero en los corazones a su cargo. Muchos itinerantes, comerciantes y ciudadanos pusilánimes huyeron hacia el sur en busca de refugio, esperando que su número les protegería de los peligros salvajes. Tan pronto como acamparon y se fueron a dormir, sus gargantas fueron reclamadas por las enredaderas y sus cadáveres arrastrados hacia arriba para llegar a ser más fruta macabra en el huerto aterrador que había crecido alrededor de la ciudad. Los que se negaron a abandonar su capital se ciñeron a soportar la tormenta que se avecinaba, a pesar de que la flor oscura de la duda florecía dentro de cada corazón. Altdorf estaba sobre el precipicio del desastre, privado de aliados y con poca comida sana o agua potable con la que resistir un asedio prolongado. Fuera soldado, mago, comerciante o sacerdote, ni un solo ciudadano de Altdorf pudo sacudirse la sospecha de que el imperio ya estaba casi derrotado y que no importaba lo duro que lucharan, porque nunca parecía que fuera a ser suficiente. Una figura solitaria con armadura completa se arrodilló en el corazón del templo de la Reiksgard. A su alrededor, las estatuas gigantes de los 12 caciques guerreros de Sigmar ascendían en la penumbra, efigies tan vastas que la luz de las velas apenas llegaba a sus rodillas. Un débil rayo de luz de sol se filtraba a través de la ventana de cristal teñida en lo alto de la cúpula del templo, lanzando una imagen distorsionada del ascendiente Sigmar sobre las losas. Brillaba extrañamente, con sus moteadas sombras prestando color al cabello blanco y a las características dibujadas del guerrero genuflexionado muy por debajo. Tomando su colmillo rúnico de su vaina y colocándolo apuntando hacia abajo justo delante de él, Kurt Helbor se tragó su orgullo y oró a Sigmar por primera vez en décadas. Relato: El augurio. En lo profundo de la cueva de un ermitaño fuera de Altdorf, 2 hombres altos cabeceaban con inquietud en torno a un fuego consumido. Su refugio rocoso hizo eco por los bajos ronquidos de los enormes grifos que ocupaban la mayor parte de la parte trasera de la caverna. Poco a poco, vacilante, el coro del amanecer gorgojeó otra vez de las tierras de abajo. La luz se filtraba dentro, pálida y anémica. El amanecer era una cosa enfermiza que hablaba de otro día problemático a punto de desplegarse sobre un imperio maldito.
Karl Franz fue el primero en incorporarse, despertado por el sueño agitado del cercano Gregor Martak. Con la ayuda de sus espías pájaros, el patriarca supremo finalmente había rastreado al emperador y su grifo garra de muerte. Transportado sobre un corcel alado propio, el hechicero ámbar había utilizado la magia de su bestia para sanar el ala rota de garra de muerte y restaurar al grifo a su antigua fortaleza. Sin embargo, el propio Martak tenía una herida que no podía ser sanada tan fácilmente, una cicatriz mental que le hizo agitarse y dar voces en la noche. Karl Franz le sacudió suavemente para despertarlo. ¿Karl? Jadeó Martak. ¿Karl Franz? ¿Sigues vivo? Estoy aquí, contestó Karl Franz. Yo tuve otro sueño. El propio Tal vino a mí, pero era horrible, Karl, cubierto por el rastro de las plagas. Ya veo, suspiró el emperador. Él dijo que se estaba muriendo y los mortales tenían la llave de la salvación. Solo los verdaderos hijos de Sigmar le podían salvar. Entonces debemos salvarle. Pero hay un precio. Continúa, respondió Karl Franz. Mi señor, Tal me dijo que ya sea príncipe o mendigo, los que luchen por Altdorf morirán en agonía. Karl Franz miró hacia la salida del sol por un momento, con rostro sombrío, antes de recoger sus cosas y despertar a garra de muerte. Relato: El laboratorio de Festus. Las apestosas y feculentes aguas de las alcantarillas de Aldor invocaban a reflexiones extrañas a través de los derruidos arcos, estirándose distantes en la oscuridad. De una gran abertura parecida a un pozo por encima barrio de los mataderos, el ojo verde de Morsliev se quedó mirando con la intensidad febril de un mirón en una cerradura. En el atrio manchado de algas muy por debajo, el doctor Festus murmuró mientras se agitaba sobre un caldero gigante calentando en una hoguera de un montón de madera. Cerca había una pila de cadáveres de la peste apilados contra el pilar central del atrio, cada uno con las marcas de una muerte lenta. Las sucias víctimas de la disentería de un lunático yacían apiladas encima de aquellas cuya carne estaba cubierta con el musgo de tumba, y los cuerpos que habían caído al flujo gris estaban cubiertos con cadáveres con venas estranguladoras retorciéndose lentamente debajo de la piel. Sanguijuelas hinchadas se retorcían en las aguas poco profundas, enganchándose a las alimañas que se acercaban demasiado y drenándoles todos sus fluidos vitales. Paga tus deudas, 3 amortajadores, cubriendo la ciudad y pasándomelo a mí. Cantó Festus suavemente, sacando un trío de pequeños demonios de su caldero y lanzándolos al crepitante fuego de debajo. Una espesa y maloliente columna de humo se elevó hacia la luna por encima, añadiéndose a la contaminación que ahogaba la ciudad. En contraste, Festus sintió su propia llama interior ardiendo débil. Había pasado meses de largas noches plantando las semillas del jardín de Nargel a través de Altdorf.
Sus músculos estaban ardiendo y sus párpados se cerraban con el esfuerzo de mantenerse despierto. La gran invocación requeriría de una gran cantidad de fuerza mental y física, aunque nunca lo admitiría, ni siquiera a sus propias sanguijuelas. No estaba seguro de si tenía la energía restante para hacerlo. Mientras la melodía de Festus iba desapareciendo, un lejano chorrito de líquido llenó el atrio. El doctor escuchó con la cabeza inclinada, con los ojos vidriosos por un momento. Sonaba más como vómito o salsa cuajada de agua, pero seguía siendo música para lo que quedaban de sus orejas. Tal belleza había dado Nargel al mundo. Cuando Festus se volvió, una gran burbuja se había levantado en medio de la caldera, creciendo más grande a cada segundo. Miró con perplejidad su propio reflejo rosa distorsionado en sus profundidades, tan ancho como Morsliev y el doble de feo. Algo brillante en su superficie manchada de aceite, algo grande parecía ser. La burbuja se hinchó hasta llenar el caldero gigante antes de estallar con un fuerte chasquido para revelar una cabeza del tamaño de una roca, unos hombros caídos y un par de flácidos brazos, cada uno tan grueso como el intestino de un ogro. ¡Abundancia! Retumbó Kugath, el padre de la plaga, con una sonrisa dividiendo el podrido montículo de su rostro. «Oh, bien hallado, como decimos aquí en Altdorf», dijo Festus con una sonrisa cansada. «por unas pocas horas, por lo menos». «¡Hazañas!», asintió la gran inmundicia, con su papada tambaleándose. «Un gran número de horas. El jardín debe crecer y así lo ha hecho. Nuestro padre estornuda grandes promesas en su interior, pequeño doctor. Él piensa un cambio de carrera. Tal vez los dedos verdes en lugar de ojos. Tal vez el paraíso de más allá te espera». «Sería un honor», dijo Festus, extendiéndose lentamente el asombro a través de su rostro devastado. «El tiempo de la cosecha está cerca. Una semilla mora en la garganta de cualquier cadáver callejero que pude encontrar». El gordo doctor hizo un gesto hacia arriba a la espesa niebla hirviendo por encima de la ciudad. «Has hecho un buen trabajo. Y también la calva bestia trastabillante delante de ti, me creas o no. 3 hordas de espaditas se acercan, mi amigo. Un baile para mi melodía. Los carnavales de la vida convergen desde el oeste, desde el este y el norte. Uno tatuado, otro cornamentado y otro un ejército de la plaga. «¿Los Glotkin están cerca entonces?», dijo Festus, con ojos iluminados. «El momento es crítico para la receta. Tiene que ser esta noche.
en Heiminschnach, cuando la luna esté baja. Los trillizos están a la vista de los aleros occidentales, querida sanguijuelita, tronó el demonio. Cuando el señor Espume complete su marcha, vómito de demonio correrá lo suficientemente cerca. El archivista estará detrás. Además, Epidemios trae una tormenta lloviznando pestilencia. Nubes preñadas, todas listas para soltar sus pequeñas gotitas húmedas. Todo está listo, pequeño amigo. Así que por favor, descansa un poco tu mente. Festus vació sus mejillas y dio un largo suspiro de alivio ante la noticia. La tensión en los hombros se relajó por primera vez en el día. Había invertido mucho en los acontecimientos de las próximas horas. Y estos encantadores cuerpos florecientes, miró de reojo el padre de la plaga, haciendo un gesto hacia la pila de cuerpos de la plaga con un brazo como una salchicha podrida gigante rellena de cerdos muertos. Más de un archivista anhela esos monumentos. ¿Son segundos ayudantitos? Son ayudantes de algún tipo, sí, aunque no lo saben. El aire es denso y el velo entre los mundos delgado. Las semillas del desgobierno están plantadas y la niebla tóxica llena todas las calles. El tiempo para quemar amortajadores llega a su fin. Estos están aquí más como ofrendas terrenales. Sin embargo, me temo que no tengo la fuerza para levantarlos, para abrir las puertas del jardín yo solo. Pero tranquilo, no hay necesidad de tirar ya de los hilos, doctor. El tiempo del teatro queda atrás, rugió Kugath. Vamos a ver el destino ante tu puerta. No lo temas. Los trellizos Glot han jugado bien sus vidas. Espadas en abundancia marchan hacia este pronto limpio nido. Sonriendo con indulgencia, el padre de la plaga arrastró su imposible volumen fuera de la olla, con una gran oleada de esfuerzo, cubriéndolo y derramando en el proceso la horrible mezcla sobre las losas. Dijo Kugath, mordiéndose un labio gomoso del tamaño de la anguila del Reich. Quéjate por mi negligencia, doctor. He extendido tu estanque de nurgletes. Importa poco. La mezcla ya se gastó, dijo Festus, quitando importancia al ceño que Kugath con una mano de dedos grasientos. Y ahora, si no te importa realmente, un poco de trabajo terrenal, dijo caminando hacia el montón de víctimas de la peste. Y vamos a poner a esos jugosos compañeros
sobre el fuego. En el distrito del Matadero, a orillas del Reich, del gran pozo que conducía a la alcantarilla Atrio, comenzó a salir algo de humo y a continuación bocanadas. Aquellos ciudadanos que todavía no habían huido de la ciudad vieron con horror cómo el pozo eructaba un humo gris y grasiento. No olía a asfixia, sino a carne humana quemada. Alto y más alto iba la columna de humo, un cilindro de vileza tan espesa que parecía como el tronco de algún árbol dios dando apoyo al dosel de nubes por encima. Su hedor era tal que sólo los que mantenían constituciones verdaderamente de hierro podían acercarse a menos de media milla sin doblarse y manchar los adoquines con el contenido de sus estómagos. A medida que la columna de humo continuaba ensuciando el aire, las masas de nubes por encima crecieron tan pálidas como un ojo con cataratas, espesándose en líneas espirales. Fueron atraídas por el pilar de humo, lo que reforzó la impresión de que un árbol colosal se extendía sobre la ciudad, a pesar de que retrocedieron desde el área de los cielos en la que el cometa de 2 colas ardía. Murmullos de confusión y preocupación ondulaban mientras los soldados y sacerdotes apostados en las murallas de la ciudad observaban los cielos ocultos cambiando por encima de ellos, pero ninguno quería ser el primero en romper filas, y los mensajeros que enviaron para investigar volvieron únicamente con informes contradictorios de inminente invasión. Desde el gran acantonamiento en la plaza de Altdorf, Kurt Helborg dictaminó que el fenómeno místico por encima de ellos era una amenaza menor en comparación con las hordas que se acercaban a la ciudad. Fue un error que le costaría más vidas mortales. Cuando el fétido humo que ondulaba hacia arriba desde las alcantarillas se mezclaba con las nubes por encima, comenzó a caer una lluvia terrible. Al principio goteaba tamborileando con salpicaduras de gotas, lechosas y horribles, pero alimentaban mucho más que sospechas. Los soldados se miraron con inquietud los unos a los otros mientras gotas de fluidos descoloridos golpeaban sus brazales y cascos. Un bajo pero poderoso trueno resonó por toda la extensión de la ciudad, sonando inquietamente como la risa de un dios amenazante. Cuando la lluvia blanca como la leche llegó a los cadáveres que yacían esparcidos en las calles, sus cuerpos estallaron con una fuerza terrible, como retorcidos árboles carnosos en erupción a través de su cuerpo hasta llegar a los tejados en el espacio de unos pocos latidos. Las calles vacías se atestaron repentinamente de una indeciblemente fétida jungla espesa con enredadoras de pelo pegajoso. Moscas demonio de patas afiladas se abrían paso a través de la grotesca vegetación, hartas del néctar de la decadencia. Muchos ciudadanos lentos fueron capturados por los taneantes zarcillos de las antinaturales plantas,
Los drenaron sus fluidos vitales y fueron levantados del suelo por el tobillo como un pilluelo atrapado. La jungla fétida era más gruesa en el corazón de Aldorf. Allí las calles y los edificios comenzaron a brillar y a desvanecerse, sustituidos totalmente por el reino demoníaco que era el jardín de Nargel. Mientras las aullantes masas fuera de Aldorf cargaban a través de las llanuras inundadas hacia sus murallas, la columna de humo en su centro dio vueltas y más vueltas alrededor con un ritmo recolector. Creció más y más grande, convirtiéndose en un blanco tornado gigante que dominaba el horizonte a través de todo el imperio. Voces en auge retumbaban en los cielos sobre el sonido golpeante de la lluvia, con sus tonos bajos en contraste con los chillidos de 1.000.000 de almas atormentadas. Después, en el corazón huracanado de la tormenta de lo que una vez había sido una sencilla voluta de humo, la realidad se dobló, dividió y desgarró. De la herida enfermiza en la realidad, las legiones de demonios de Nargel caminaron adelante en todo su vibrante y repugnante esplendor. Al sur de la ciudad, los grandes ejércitos de caballería de Bretonia eran un par de ricos tapices desplegándose a través de las tierras. Aunque sus caballos estaban salpicados de barro y sudados bajo sus gualdrapas brillantes, cada noble se erguía en la silla, en resplandeciente armadura y brillante tela heráldica. Con el regreso de Lowen Leoncor a Curón, miles de caballeros habían respondido a la llamada de la guerra, haciendo el largo viaje a través de las montañas grises hacia los paisajes centrales del imperio. Hace menos de un año, la nación de Bretonia había sido sacudida por la peor de las guerras civiles, con la estructura de la sociedad desgarrada por los peones nigrománticos de Nagash. Sentó mal en muchas de las tierras de los nobles que debieran ir a la guerra de nuevo tan pronto, sobre todo en la defensa de una nación, no de los suyos. Sin embargo, Lowen, en su papel de alto paladín de la corte bretona, había dejado su opinión muy clara. Cualquier caballero que buscara su propia fortuna mientras que sus aliados en el imperio caían ante los estragos del caos no era digno de ningún título. 15 días de viaje casi constante habrían llevado a un caballo normal al borde del agotamiento, pero no así a los nobles sementales de Bretonia. Bajo la autoridad de Lowen, la cruzada había continuado a buen ritmo, incluso durante la noche. Los caballeros tomaban turnos para dormir en sus sillas de montar, intentando incrementar sus posibilidades de llegar a sus aliados en el imperio antes de que fuera demasiado tarde. Cuando se acercaron a Aldorf, los árboles parecían crujir y susurrar mientras se acercaban, pero al igual que los habitantes de las montañas grises, ninguna tribu ni depredador fue lo suficientemente insensata para ponerse a prueba enfrente de tales caballeros vestidos completamente para la batalla.
Cada amanecer y anochecer, Lowen lideraba a sus caballeros en la oración, agradeciendo a la dama por prestarles velocidad y pidiéndole con tiempo que diera a sus corceles la fuerza para sobrellevar la batalla. Así era que las columnas de caballería extendidas hacia Altdorf se aproximaban a media milla de longitud. Era la guerra de los caballeros andantes más grande vista fuera de las sangrientas arenas de Arabia. Solo los caballeros del Grial se quedaron en Bretonia, manteniendo su vigilia incesante de los sagrados países centrales de su reino. Sin embargo, a pesar de tener el paso de los ejércitos de caballeros libre, mientras se acercaban a Altdorf, se hizo evidente que no había sido lo suficientemente rápidos. La vanguardia de Lowen coronó la cresta Blodpine en la víspera de Heimensnach. Los cruzados bretonianos fueron recibidos por un panorama ahogado por los poderes del caos. La ciudad en sí estaba bajo el asedio desde los cielos así como de la tierra. En todas partes las nubes de moscas se arremolinaban como humo y estandartes andrajosos batidos en furia y malolientes vientos. La una vez verde llanura que rodeaba la capital del imperio se estaba llenando de hordas de adoradores del caos, tan grandes en número que la metrópoli parecía una isla en un mar de verdes y marrones. Al oeste, miles de miembros de las tribus de Norska se vertían a lo largo del Reich mientras se abrían paso hacia los muelles y redes de canales de la ciudad, no solo en las orillas del río, sino incluso a través de la costrosa superficie del musgo. Los Glotkin lideraron la carga. Los dos hermanos en lo alto de la roca carnosa que lideraba la avalancha de detrás. Asesinos blindados formaron la parte delantera de la cuña gigante, con sus caninos animales de caza corriendo delante de ellos. Arietes de troncos de árbol eran encargados en medio de la horda tribal, cada uno forrado con un peludo musgo negro de tumba. En la parte trasera de la cuña, los monstruos se agitaban, bramando apasionadamente por la libertad para matar. Al norte, un mar de hombres bestia aumentaba a partir de un arco oscuro en el alero del Drakwal. A su cabeza estaba una columna roma de caballería norse, con su armadura oxidada pero elaborada, distorsionando sus siluetas en las de demonios. Ogros, dragón y minotauros por igual competían por un puesto en la cabeza de la carga hacia la puerta norte. En medio de esta aterradora vanguardia llegó Gudrod Spume, el señor de los tentáculos, de pie orgulloso en lo alto de un altar de guerra de grandiosa proporción y gritando a los cielos exigiendo la atención del padre Nurgle. El ejército que vino del este era el más sucio de todos. Orgots, Morbidex y Bloab engendro podrido salieron corriendo del bosque, rompiendo a través de los muros empalizada que se habían levantado en un intento de mantener a los habitantes Drakwal lejos del alcance de la ciudad. Estacas afiladas se diseminaron y rodaron ante sus Pox Magots, mientras las gigantescas criaturas se movían a saltos hacia la ciudad, con sus largas lenguas catando entropía pura sobre el aire.
Encorvándose hacia fuera del bosque, detrás de ellos llegaron miles de portadores de plaga, liderados por el archivista Epidemius, cada uno de ellos cantando alabanzas al dios de la plaga, mientras veían el fétido espectáculo de la ciudad. No eran solo las grandes hordas del caos que rodeaban la ciudad. La tormenta tóxica dentro de los muros de la capital había azotado más duramente en las murallas, haciendo que fuera imposible para los hombres mortales permanecer allí y apartándoles de los grandes muros de la fortaleza en la carnicería que se avecinaba. Sin embargo, los defensores de la ciudad lucharían a pesar de todo. Marchando hacia afuera desde cada puerta, llegó regimiento tras regimiento de brillantemente blindadas tropas estatales, órdenes de caballería en armaduras brillantes, cónclaves de magos de batalla, incluso baterías de artillería y tanques de vapor protegidos de la azotante lluvia por toldos de lona. Los colores principales de Altdorf se dispusieron junto al manchado blanco y rojo de Talabheim, además de otra docena de uniformes. Se presentaba una batalla sin igual, como en mucho tiempo había visto el mundo. El mariscal de la Reichswehr y sus capitanes se aseguraron de que sus ejércitos tomaran posiciones fuera de las murallas de Altdorf con eficacia sombría, defendiendo cada puerta con suficientes hombres como para destrozar una docena de tribus. Incluso en ausencia de su emperador, los guerreros del reino de Karl Franz no estaban dando su ciudad sin luchar. Detrás de ellos, las murallas de Altdorf se levantaban, con muchas de sus circunvoluciones y crenulaciones salpicadas de estatuas ya descoloridas por el musgo de tumba. Un enturbiado tornado de materia prima del caos se elevó a los cielos desde el mismísimo corazón de la sitiada capital, una tormenta cónica de energía verde-gris que giraba violentamente hacia los cielos. Todo el mundo esperaba que los ejércitos y las amenazas vinieran del exterior, pero no desde el interior. Se desplegó hacia arriba y hacia el exterior para unirse a un gran nubarrón que crujió y palpitó con capas de rayos. Las temibles energías hervían por encima de los tejados de Altdorf, iluminando una fétida cara indescriptible de varias millas de diámetro. Una bostezante boca que podía comer el mundo sonrió imposiblemente amplia, mientras las nubes de tormenta se fundían para formar dedos gordos y uñas hechas de nubes rotas rasgaban los cielos. A continuación se derramaron brebajes inmundos, chapoteando y salpicando en el reino de los mortales. Dondequiera que caían nutrían las semillas del desorden sembrado en las calles en los últimos meses. Serpenteantes zarcillos irrumpieron en las calles y se deslizaban alto por el aire, moviéndose y cambiando como plantas ahogadoras, alcanzando a una víctima para sumergirla bajo el agua. Muy por encima del maníaco paisaje, el cometa de 2 colas ardió más brillante aún que el regodeado Morsliev, a pesar de que la luna del caos estaba más llena que nunca en la más fatídica de las vísperas. El salvaje fuego crepitante del cometa iluminaba toda la escena, haciendo que cada úlcera y grano de los ejércitos de debajo fuera visible para cualquiera con el estómago para observar. La ciudad
de Altdorf se encontraba mirando en un abismo del que nunca podría regresar. Su destino permanecía en equilibrio sobre las espadas de los que se congregaban alrededor de sus muros. A lo largo de la llanura, hombre, demonio y bestia alzaron sus cuernos de guerra y dieron la señal para el avance.